Buenas tardes. Gracias, presidenta. Esta proposición de ley debería avergonzar, a nuestro juicio, al Partido Popular y, desde luego, para nosotros y nosotras, es indigna de esta Cámara. El Partido Popular está haciendo una demostración práctica de lo que no hay que hacer en política y, particularmente, en política parlamentaria. Todo aquello por lo que la gente estaba tan distante y furiosa con las fuerzas políticas del bipartidismo. Todo eso por lo que gritaban «no nos representan». Les cuento. Acto primero. El Partido Popular está en el Gobierno durante 7 años. El PP, con su presidente y su portavoz parlamentario a la cabeza, se burlan y se mofan reiteradamente de la gravedad del cambio climático. Mientras gobierna el PP, no solo no se hace nada en esta materia, sino que se obstaculizan los avances y se legisla en su contra. Impuesto al sol, bloqueo de las renovables, etcétera. Acto segundo. El Gobierno tiene la obligación de hacer una ley de cambio climático. Le obligan a hacer una ley. La ley se pliega a los intereses de los lobbies en la materia, sobre todo al oligopolio eléctrico, y su anteproyecto de ley no cumple con los mínimos exigidos internacionalmente. Nos avergüenzan de nuevo y después de 7 años no presentan el proyecto de ley. Acto tercero. El Partido Popular pierde el Gobierno. Inmediatamente, 15 días después de perder el Gobierno, el Grupo Popular presenta como proposición de ley su anteproyecto de ley, el que no presentaron cuando tenían obligación y aprovechándose probablemente, por cierto, del trabajo de los funcionarios y las funcionarias del Ministerio. Algo maquillado para que parezca que están interesados en el tema y no molestar a nadie. Acto cuarto. El Partido Popular sube hoy a esta tribuna y hace un paripé sobre la importancia del cambio climático. Trae a sede parlamentaria y le pide al Gobierno que haga todo aquello precisamente que el Partido Popular no hacía cuando gobernaba y que quiere bloquear ahora desde la oposición. Y ya que estamos, voy a empezar hablando y poniendo el ejemplo de Galicia. Esta misma semana, ayer mismo, hemos visto graves incendios forestales en Galicia, otra vez. Y ayer teníamos más de la mitad del país en alerta máxima por riesgo de incendio. Señorías, estamos en octubre y, al igual que el año pasado en Galicia, vuelve a haber incendios. Según un informe de los técnicos de Meteo Galicia, el incremento del riesgo de incendios en Galicia es de los más elevados del sur de Europa. El cambio climático ya está aquí y toca de lleno a la península ibérica. Algunas opiniones interesadas intentan situar el problema en algo lejano, distante. Pues no, está ahora y es aquí. Afecta a nuestra agricultura, afecta a nuestra pesca, afecta al marisqueo, al turismo, al despoblamiento rural. Nos afecta a todos y a todas. Ustedes, señores del Partido Popular, son los exponentes europeos del negacionismo de Trump, los campeones en recortes presupuestarios a las partidas dedicadas a la lucha contra el cambio climático, los mismos que han condenado al ridículo internacional a este país durante más de 1000 días de vigencia del impuesto al sol. En política energética, el Partido Popular ha hecho política de tierra quemada. Su obsesión contra la instalación de energías renovables, contra la democratización del sector energético y favoreciendo la concentración del mercado, ausentes y sumisos en el debate en el marco europeo, o apoyando contra toda la razón técnica la fractura hidráulica. Nos han embarcado durante estos 7 años en un camino hacia el desastre. Han generado, además, ustedes, con sus reformas del bono social eléctrico y las subidas generalizadas de los precios de la electricidad, un reguero de pobreza energética. En este país, no según nosotros, sino según el regulador energético, el transporte está sobreretribuido, la distribución está sobreretribuida. Es decir, aquí todos los actores cobran y quien paga es el ciudadano. Pero es que, además, si quisiéramos entrar al fondo de su propuesta, no tendríamos más que rechazarla de plano por no contener los mínimos básicos para ser discutida. Voy con algunas cuestiones
básicas. La proposición no incluye algo tan básico como un plan de eficiencia energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de viviendas. No se incluye la prioridad en la operación de las centrales hidráulicas, sea de apoyo a la integración en el sistema eléctrico de las energías renovables no gestionables. No hay una estrategia nacional de residuos, no hay medidas para el fomento de la economía circular, no hay un plan industrial que fomente la eficiencia material de la economía, no incorporan medidas de mitigación en el sector agrícola, ganadero y en el sector de la pesca. Tampoco establecen ninguna medida para incorporar en la política de aguas los escenarios del cambio climático. En fin, y en definitiva, la ley no contempla, a nuestro juicio, las mínimas cuestiones que hagan de ella una propuesta debatible. Y acabo ya, señorías, hablando con el Gobierno en este caso. Nosotros y nosotras, a pesar de tener una propuesta de ley de cambio climático trabajada con todos los actores y ya registrada, estamos dispuestos a empujar para que haya una discusión y un debate público y para que tengamos una ley de cambio climático, una norma a la altura de las necesidades de este país, acogiéndonos al compromiso firme de la ministra de abrir este debate con premura. Y aprovechamos para lanzarle a la señora ministra una recomendación: no guarde los papeles en los cajones como sus predecesores hasta el último momento. No pretenda monopolizar, instrumentalizar o rentabilizar un debate que es de todos y de todas y una norma que es imprescindible que saquemos adelante. Como decíamos en las movilizaciones contra el cambio climático ya en Copenhague hace ya bastantes años, there is no planet B, no hay planeta B, señorías. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.